El Mundial es la fiesta más grande del planeta, pero detrás de los goles épicos, los héroes y la gloria, existen capítulos que muchos prefieren olvidar. Hoy te presento 5 historias que dejaron una mancha imborrable en la Copa del Mundo. Diez días después del Mundial de 1994, Andrés Escobar perdió la vida en Medellín. Tenía solo 27 años y un futuro brillante en Europa. Lo que convirtió su historia en la mayor tragedia del fútbol es que todo comenzó con un simple error en la cancha. Un error que en la Colombia de aquel entonces era imperdonable. En 1994, la selección colombiana era la gran favorita del mundo, pero jugaba bajo una presión asfixiante. El país estaba atrapado por las apuestas ilegales y la violencia. Los jugadores recibían amenazas en el hotel. No se jugaban solo un trofeo, se jugaban la vida en cada partido. El 22 de junio, contra Estados Unidos, el destino fue cruel. Andrés intenta despejar un centro, pero el balón termina en su propia red. El silencio en el estadio fue total. Escobar se quedó en el césped con las manos en la cara, como si supiera que aquel autogol no era solo un error deportivo, sino una sentencia. ¡Autogol de Andrés Escobar! ¡Increíble! ¡Para no creerlo! Le rogaron que no volviera a Colombia hasta que las cosas se calmaran. Pero Andrés, con una integridad inquebrantable, siempre mencionaba: debemos darle la cara a nuestro pueblo. Regresó a Medellín y 10 días después, la intolerancia lo alcanzó en un estacionamiento. Fue víctima de una discusión con personas vinculadas a intereses ajenos al fútbol, que habían perdido sus fortunas por el resultado del partido. Andrés estaba por fichar con el Milan, pero su carrera y su vida terminaron por la locura de un entorno que perdió el norte. Como él mismo escribió antes de morir: la vida no termina aquí. Pero para el fútbol, aquel 1994, la inocencia se perdió para siempre. ¿Cómo terminó el árbitro más famoso de un mundial enfrentando una condena en una prisión federal de Nueva York? Esta es la historia de Byron Moreno, el hombre que en 2002 se convirtió en el enemigo público número 1 de Italia. Todo comenzó en los octavos de final de Corea-Japón. Italia, llena de estrellas, se enfrentaba a los anfitriones, pero aquel día Moreno no parecía un juez, sino un obstáculo. Permitió un juego con una dureza increíble contra los italianos, y en el momento más crítico, tomó la decisión que cambió todo. Expulsó a Francesco Totti por una supuesta caída en el área que todo el mundo vio como penal, pero si fuera poco, anuló un gol legítimo que habría clasificado a Italia. El escándalo fue tan grande que las sospechas de una conspiración para favorecer a los locales siguen vivas hasta hoy. Tras el Mundial, su carrera se desplomó. En Ecuador, fue suspendido por añadir 13 minutos de compensación de forma inexplicable, forzando un resultado. Lejos del silbato y los estadios, Moreno fue detenido en el aeropuerto JFK de Nueva York, intentando cruzar la frontera con mercancía ilegal. Aquel hombre, que alguna vez tuvo el poder de decidir el destino de una Copa del Mundo, perdía su libertad de la forma más humillante posible. ¿Puede un partido de fútbol convertirse en una cuestión de vida o muerte? En 1974, los jugadores de Zaire descubrieron que el césped de un mundial podía ser el lugar más peligroso del planeta. Zaire, hoy la República Democrática del Congo, era el orgullo de África, pero estaba bajo el control total de un dictador. Mobutu quería usar el mundial como una propaganda para su régimen y colmó a los jugadores de lujo con una condición invisible. No podían humillarlo ante el mundo, pero en Alemania el sueño se rompió. Detrás de una histórica derrota 9-0 contra Yugoslavia, la furia del dictador llegó hasta el hotel de concentración. A través de sus guardias de élite, el mensaje fue directo y aterrador: si pierden por más de 3 goles contra Brasil, ninguno de ustedes regresará con sus familias.
El partido contra la campeona del mundo fue una tortura de 90 minutos. Cada ataque de Brasil era una amenaza real a sus vidas. Faltando poco más para el final, el marcador era 3-0, un solo gol más, y la sentencia de Mobutu se cumpliría. Fue entonces cuando ocurrió uno de los momentos más extraños y malentendidos de la historia. Brasil se preparaba para un tiro libre, y antes de que alguien tocara el balón, el defensa Ilunga salió corriendo de la barrera y pateó la pelota lejos. El mundo entero se burló de él. La realidad era mucho más dramática. Ilunga estaba en un estado de pánico total e intentaba que el tiempo corriera o que lo expulsaran para detener el partido. Era un grito de desesperación para evitar ese cuarto gol que significaba el final para todos ellos. Zaire logró mantener el 3-0, pero el régimen nunca se los perdonó. Al regresar, les arrebataron todo y terminaron sus días en el olvido y la pobreza. Es probable que la siguiente historia no la conozcas, pero en 1938, Matías Sindelar era apodado el Mozart del fútbol. Demostró que un balón puede ser la herramienta de protesta más poderosa de todo el planeta. Tras la anexión de su país, Austria, por parte del régimen que dominaba Alemania, se ordenó que ambas selecciones se fusionaran para el Mundial. Pero Sindelar, el mejor jugador de su época, se negó a aceptar el destino que otros habían escrito para él. Se organizó un partido de hermandad, entre comillas, en Viena. La instrucción de los altos mandos era que el encuentro debía terminar en un empate amistoso para mostrar unidad. Pero Sindelar tenía otros planes. Tras un primer tiempo donde pareció fallar goles a propósito para burlarse del guión establecido, en la segunda mitad decidió mostrar su verdadero talento. Anotó un gol brillante y en lugar de una celebración discreta, corrió hacia el palco de las autoridades del régimen y realizó un baile desafiante. Fue un acto de rebeldía pública que dejó en silencio a todo un estadio. Sindelar se negó rotundamente a vestir la camiseta del nuevo régimen en el Mundial, pero desafiar a un sistema así en aquella época tenía un costo. Pocos meses después, en enero de 1939, fue encontrado sin vida en su hogar. Aunque la versión oficial habló de un accidente doméstico, el archivo de la época y las irregularidades de la investigación abrieron la puerta a algunas teorías que indican que su final fue provocado por quienes no perdonaron su humillación pública. Más de 15.000 personas desafiaron el miedo y salieron a las calles de Viena para despedir a su ídolo. Sindelar no levantó la Copa del Mundo, pero ganó algo mucho más grande. Se convirtió en el primer gran ejemplo de que la integridad de un hombre está por encima de cualquier trofeo o ideología. 1978. Argentina se vestía de gala para recibir al mundo. La imagen que quedó para la historia fue la del Estadio Monumental, entre una lluvia de papelitos blancos y un rugido ensordecedor, y la selección albiceleste levantando su primera Copa del Mundo. Pero a solo 700 metros de ese césped sagrado, la realidad era otra. Mientras miles de personas gritaban un gol, a pocos metros, otros permanecían en un silencio forzado, prisioneros de uno de los regímenes más oscuros de la región. Los gritos de la grada se filtraban por los muros de los sitios donde el tiempo se había detenido. Las autoridades de la época entendieron que el mundial era la oportunidad perfecta para ocultar al mundo las crecientes denuncias internacionales. Gastaron cifras astronómicas para presentar un país en paz y armonía, pero dentro del campo, las sombras no se podían ocultar. El momento más cuestionado fue el partido contra Perú. Argentina necesitaba ganar por una diferencia de 4 goles para llegar a la final. El resultado fue contundente, 6-0. Durante décadas, los rumores sobre acuerdos extraoficiales y presiones externas en el vestuario visitante han perseguido ese marcador, manchando lo que debió ser una fiesta deportiva. Lo más estremecedor de 1978 es el testimonio de quienes estaban privados de su libertad.
Muchos relatan cómo tras el triunfo en la final, fueron obligados a presenciar los festejos desde autos oficiales, como una forma de humillación psicológica. Fue un título ganado con el esfuerzo de los jugadores, pero utilizado por manos que buscaban otros fines. Argentina 78 nos dejó una lección amarga. El fútbol tiene el poder de unir una nación, pero también puede ser usado para vendarle sus ojos. Estas historias nos demuestran que un mundial es mucho más que un torneo, es un espejo de nuestra humanidad, capaz de reflejar la gloria más pura y al mismo tiempo las sombras que el mundo preferiría olvidar.